en lo que nos quedamos ayer. Ayer se vio acerca de disnea y dolor precordial. El dolor precordial de los tres orígenes, el más común y peligroso, aparte de que es el muchísimo más común, el dolor por enfermedad coronaria. En segundo término, el dolor por pericarditis o pericarditis con derrame. Y en tercer lugar, que es el que dejamos ayer pendiente, que es es el dolor aórtico, que pues afortunadamente es un problema, digamos que poco común. Generalmente para que ocurra dolor aórtico necesita haber una enfermedad preexistente. Esa enfermedad es el aneurisma de la aorta, y que ese aneurisma se rompa y empiece a disecar el endotelio y el subendotelio, haciendo una separación de las paredes de la arteria. Ese dolor por descenso de la columna sanguínea que va separando las capas de la aorta va produciendo un dolor progresivo, intenso, que se acompaña de estado de choque porque se secuestra sangre en el espesor de la arteria, en las paredes de la arteria. Y pues las manifestaciones que provoque serán dependiendo del sitio en donde la disección de la aorta ocurra y la cantidad de sangre se acumule en forma de coágulo. Aquí viene lo siguiente que lo explica. Por ejemplo, ahí disección de la aorta, aquí está como las paredes de la aorta se ven separadas, y al separarse, pues se separa la parte endotelial, que es esta, del grueso de las paredes de la aorta. Y aquí está acumulado el coágulo sanguíneo abundante, creciente, y es un secuestro sanguíneo constante que produce un estado de choque por secuestro sanguíneo. Y lógicamente que un dolor que, dependiendo del sitio en el que ocurra, aquí está marcado con colores, puede ser a nivel de la raíz aórtica, es aquí, a nivel de la aorta dorsal, que es todo esto, y a nivel de la aorta abdominal. En los viejos, los sitios más lábiles para desarrollar disección aórtica generalmente es en el abdomen. Y lógicamente que si se hace una disección aórtica del abdomen, pues las vísceras que más van a sufrir son, en primer término, los intestinos, y en segundo término, los riñones. Aquí viene un esquema más amplificado en el que se muestra que una disección aórtica puede transcurrir progresivamente en la aorta en distintos niveles. Perdón un momentito, es de una paciente grave. Sí. Bueno, sí, mande. Ándale, sí. Ah, no, perdón, es que ella le iba a poner Dexivan oral porque ella lo lleva, incluso por eso le puse una llave ahí. Sí, ¿le quieres corregir nada más, por favor? Ella toma Dexivan en las mañanas, sí, no existe, yo sé. Lo que pasa es que le iba a poner pantoprazol y ella me dijo, yo traigo el Dexivan. Dije, bueno, pues mientras le hacen endoscopía, que le hagan que se tome su Dexivan. ¿Sí? Sí, sí, ella se la está tomando por las mañanas junto con el antidiabético, que es el Conviglice. ¿Sí? Uh-huh. Oye, yo le había propuesto, nomás que pues necesita preparación. No me queda claro que toda la pérdida sanguínea que ella ha tenido sea solamente alta. Ella tiene sintomatología gastrointestinal baja también, pero pues ella quiere que nomás la alta, y que si se necesita, le dije, bueno, eso le va a prolongar la estancia, porque entonces tendría que prepararla para una colonoscopia en caso necesario, ¿verdad? Ajá, ándale, perfecto. ¿Sí? Ándale, sí, gracias. Sí. Que estés bien, hasta luego. Una disculpa. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, sí, es que acabo de dejar una pacientita grave internada y me está hablando el endoscopista.
Entonces, la disección de la aorta, como se ve aquí en el esquema, es sangre que se va acumulando entre las paredes y lógicamente que el volumen sanguíneo que queda secuestrado entre las paredes aórticas, pues va a provocar un estado de choque y un dolor por la disección de las láminas de las paredes aórticas, que el dolor el paciente lo referirá según el sitio en donde la disección ocurre, ya sea sumamente proximal, como en el caso del callado de la aorta, o bien descendente cuando abarca la aorta dorsal o la abdominal. A mí me ha tocado ver solamente un caso que se nos murió ahí en la camilla, la señora ni siquiera alcanzamos a pasar la cama en urgencias del Seguro Social, que iba refiriendo un dolor que sentía que la recorría de la espalda hasta la pelvis, y era justamente la disección de las paredes de la aorta que estaba ocurriendo, como pasa aquí, ¿verdad? Sí, que se va corriendo y corriendo la columna sanguínea y que va provocando el desgarramiento de la aorta y el dolor. Si el acúmulo de coágulo ocurre a nivel de la aorta proximal, como aquí en el callado, pues lógicamente que las arterias que se ven más comprometidas son el tronco brachiocefálico, la subclavia y la carótida de un lado, ¿sí? Y el tronco brachiocefálico por el otro, y lógicamente que puede simular o provocar hasta una enfermedad vascular cerebral por falta de flujo sanguíneo hacia el cerebro. Si es el nivel de la aorta torácica, pues también sufre el propio corazón y sufren las vísceras intratorácicas. Y si es a nivel de la aorta abdominal, ya les decía, puede haber datos de afectación visceral que no tiene que ver con problema cardiovascular, sino por falta de flujo a nivel de intestinos o a nivel de riñones. ¿Sí? Bien. Pero esa es otra causa que empieza como dolor de localización al principio torácica. Bien, las Doctor, palpitaciones. Yo la vez anterior, estoy haciendo todo este recuerdo por todo ese tiempo que estuvimos desconectados y pues no sería prudente pasar así nada más directamente a la exploración, aparte tenemos tiempo. Las palpitaciones es, por definición, la percepción de la actividad del corazón. Pues el corazón ahí está todo el día y toda la noche, no tiene descanso ni vacaciones, está trabajando continuamente y normalmente sus latidos no son percibidos por nosotros, ¿sí? Sin embargo, cuando un paciente llega a la consulta diciéndote que siente los latidos del corazón, que los percibe a veces a nivel del oído, pero sin perder el ritmo, que los percibe como un sonido de un relojito que está tic-tac, tic-tac. Ah, pues eso es normal. O sea, el que lo perciban a nivel del oído no implica patología, sino simplemente eso ocurre mucho en pacientes ansiosos con trastornos psicológicos o psiquiátricos. Sin embargo, si el paciente nota que el ritmo está perdido, o sea, que la frecuencia cardíaca está normal, pero de repente tiene un latido que cae al tiempo normal, otro latido, y luego de repente una prolongación o pausa, y luego un latido más intenso, y luego de nuevo otro latido, eso es una alteración en el ritmo. Las alteraciones del ritmo pueden ser o muy lentas, como este caso que les estoy poniendo aquí, ¿sí? O muy rápidas. Y si una alteración de latidos es rápido, pues el paciente te lo describe como una taquicardia. ¿A quién le ocurre taquicardia? Pues todos la hemos experimentado. Simplemente ascender por escaleras, caminar deprisa, trotar. Cuando no tenemos la preparación física, pues es una taquicardia que dura muchos minutos, ¿sí? Si los latidos son lentos y yo siento solamente un latido que se hace más vigoroso, más fuerte como este, entonces estoy viendo una fuerza de contracción aumentada que me produce un latidote inmensamente grande y que el paciente a veces te lo describe como un vuelco en el pecho. Pero yo puedo sentir afectación de la frecuencia y que el pulso se vuelve lento y luego de repente el corazón responde con un latido extraordinario que se llama latidos de escape, o bien el ritmo demasiado rápido en el que el corazón, en lugar de estar así despacito y tener un latido de escape, está latiendo a prisa, a prisa, a prisa, a prisa, y el paciente puede percibir una percepción de latidos acelerados.
Eso ocurre en latidos arrítmicos o en latidos rítmicos. Por ejemplo, una taquicardia sinusal, no se pierde el ritmo cardíaco, pero la frecuencia cardíaca es mayor a 100. Ya dijimos que la frecuencia cardíaca máxima era 100. Pues si el paciente tiene 130, 140 latidos por minuto, pues lógicamente que lo va a percibir como un corazón de una persona que tiene una impresión, un susto, un coraje, una descarga adrenérgica de adrenalina, que es lo que produce en el paciente incremento de la frecuencia de los latidos. ¿Sí? Entonces, eso puede ocurrir en forma rítmica o en forma arrítmica, como ocurre en la fibrilación auricular. Para que se entienda más un poquitito eso, primero, palpitación es percibir el latido del corazón. Y cuando ese latido del corazón se percibe y se hace consciente, eso es lo que hace que el paciente te acuda a ver a la consulta diciéndote que él siente los latidos, cosa que naturalmente no ocurre porque nosotros, pues, por así decirlo, desestimamos la función de un órgano que funciona de manera involuntaria en forma constante. ¿Qué puede ser la causa de las palpitaciones? Pues puede haber causas cardíacas, como la fibrilación auricular, como la taquicardia supraventricular, que se caracteriza por ser un ritmo cardíaco persistente, normal, o sea, latidos rítmicos, pero con una frecuencia superior a 160 latidos por minuto. Disculpen. Bueno. Mira, estoy en clase, ¿sí? ¿Me quieres llamar después de las 10? Sí. Sí. Otra cosa puede ser que el paciente sienta latidos adelantados, como lo que les mostré ahorita, que pueden ser tanto auriculares como ventriculares. La otra es que el paciente tenga un flutter, que es otro tipo de arritmia que ahorita no está para que le expliquemos, pero flutter quiere decir como aleteo de mariposas, ¿no? O sea, como si el corazón se estuviera comportando en forma anormal y arrítmica. Y otra causa puede ser que el paciente tenga un defecto de nacimiento que se llama prolapso valvular, en el cual una válvula está demasiado floja en el corazón y flota con cada llenado de volumen sanguíneo y roza las paredes del tejido de conducción, y eso hace que excite al corazón para latir en forma anormal. ¿Se entendieron las causas? Sí, doctor. Bueno, a veces el corazón está completamente sano y sin embargo nosotros recetamos y le administramos al paciente algún medicamento que puede causar un efecto excitante para el corazón. Eso pasa, por ejemplo, con los beta-adrenérgicos, que son las medicinas que se utilizan para control de las crisis asmáticas y que erróneamente a veces se las prescriben al paciente cuando tiene tos y no debería ser. Ejemplo, salbutamol, o que es un medicamento que no debería usarse más que cuando hay broncoespasmo, cuando los bronquios están apretados, cerrados y producen sibilancias. Aquí el problema es que cuando se llenan todos los receptores beta-adrenérgicos de los tejidos extracardíacos, todo el medicamento sobrante se va a ir a actuar sobre el corazón. Se supone que los medicamentos de este tipo actúan sobre unos receptores adrenérgicos que se llaman beta 2, ¿sí? Entonces, esos medicamentos adrenérgicos beta 2, cuando ya actuaron y resaturaron todos los receptores beta 2, se van sobre los receptores cardíacos que son diferentes, pero que también son sensibles a la acción de estos fármacos. Y antes se llamaban pomposamente beta 2 selectivos, y ya sabemos que no son selectivos, que también pueden trabajar sobre los receptores adrenérgicos del corazón y producir modificaciones del ritmo cardíaco, particularmente taquicardias. Nunca llegan a 160, como la taquicardia supraventricular, pero sí son de más de 100. La teofilina, que ya casi no se usa y que antes era un medicamento que se usaba mucho para control del asma o el EPOC, para los episodios de broncoespasmo, también causa como efecto secundario palpitaciones. La cafeína, que es un excitante natural para el corazón y que está presente en refrescos gaseosos, particularmente los de cola, no nada más en el café y hasta en el chocolate. Entonces la cafeína puede ser un estimulante cardíaco. Y otros ya más graves, ¿no? Como por ejemplo
Perdón. Bueno, dígame. Buenos días. Por favor, sí. Sí, señorita, dígame. Sí. Ah, tiene síndrome anémico y enfermedad acidopéptica, los dos. Sí, anemia severa y enfermedad acidopéptica. Sí. Sí. No, eso se lo pueden pasar diluido nada más. La ampolleta viene de 10 mililitros. Después de cada transfusión, lo diluye en 20 mililitros o en 50 y que se le pase después de cada unidad. Sí, ándale. Gracias a usted. Hasta luego. Una disculpa, ¿eh? Normalmente no acostumbro a atender las llamadas cuando estoy en clase, pero pues, se trata de una urgencia y pues tengo que aclarar. Bueno, la cafeína que está presente sobre todo en algunas bebidas y alimentos puede ser estimulante cardíaco. La nicotina presente sobre todo en productos como el tabaco tratado, el tabaco de los cigarrillos. Las anfetaminas, que son sustancias controladas, que se pueden utilizar con fines terapéuticos, pero que lamentablemente mucha gente las utiliza para bajar de peso, porque quitan el apetito, aunque producen trastornos psiquiátricos y problemas del sueño. Las usan mucho los camioneros, los que viajan de noche y manejan de noche, y pues otros la usan con fines lúdicos o de placer, ¿verdad? Para proporcionarse placeres con medicinas. Eh, la cocaína, pues que lógicamente puede ser un inductor de arritmias o de crisis isquémicas del corazón. Hay otras causas que no tienen que ver ni con problemas cardíacos, ni con problemas de uso de fármacos, uso por medicamentoso o uso de sustancias prohibidas. Esas son enfermedades que son extracardíacas y que pueden incrementar el ritmo cardíaco. Si yo me encuentro de primera instancia con un paciente con una fibrilación auricular, como el que les voy a enseñar ahorita en un electrocardiograma, y se trata de una persona en edad joven, puede tratarse de una enfermedad tiroidea que está trabajando de más la tiroides en el hipertiroidismo, que es la causa más común, o de menos, como en el hipotiroidismo, que también puede ser un causante de arritmias y trastornos del ritmo cardíaco. El feocromocitoma, que es un tumor benigno de las glándulas suprarrenales, hipersecretor de catecolaminas, que puede provocar crisis hipertensivas y alteraciones del ritmo cardíaco. La fiebre, se ha calculado que por cada grado centígrado por encima del valor normal suben los latidos cardíacos 10 por minuto. O sea, hagan de cuenta que si yo tengo de frecuencia cardíaca normal 80, pero resulta que tengo 39 de temperatura, pues puedo subir hasta 120 o 110 por solamente el efecto de la fiebre. La anemia, sobre todo cuando el paciente realiza esfuerzos, puede ser causante de palpitaciones y taquicardia. El embarazo, por redistribución del volumen, puede ser problema causal transitorio de taquicardia con los esfuerzos. Y en la perimenopausia, debido a un trastorno que se llama síndrome vasomotor, en el que existen alteraciones de la dilatación de los vasos sanguíneos que pueden provocar en el paciente o en la paciente menopáusica alteraciones transitorias del ritmo cardíaco que la paciente te describe junto con los bochornos, ¿no? Como que su corazón se acelera en forma espontánea. Y los trastornos psiquiátricos como la ansiedad pueden ser causantes comunes de incremento del ritmo cardíaco a través de la producción endógena de catecolaminas por el estrés. Aquí está un ritmo cardíaco anómalo. Vean, por ejemplo, el trazo, van los latidos normales. Este es un latido normal, este es uno normal y este es un latido adelantado. Hasta que yo hago un electrocardiograma me doy cuenta que es un latido de morfología ventricular. Si yo nomás oigo el corazón del paciente cuando te dice que tiene esto, pues no sé si es de la aurícula o del ventrículo. Aquí por la morfología, del tipo de morfología que tiene, es
extrasístole o latido adelantado de tipo ventricular, ¿sí? Y esta extrasístole ventricular, el paciente la describe como una palpitación, no aceleración del ritmo cardíaco, sino un vuelco en el pecho, ¿sí? Esta es ventricular. Esta de aquí de abajo es más grave, porque si se fijan, tiene morfologías diversas de los complejos QRS, sobre todo estos dos, que es de un origen y este que es de otro punto distinto en la misma derivación. Esto quiere decir que el corazón tiene un montón de tejidos excitables que están provocando latidos adelantados. Y esto es peligrosísimo porque puede desencadenar una enfermedad grave del corazón que se llama taquicardia ventricular, que es equivalente a un paro, aunque el corazón esté latiendo. Y aquí, en este caso, estamos viendo manifestaciones electrocardiográficas de una hipertrofia de ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica. Esto se los digo no porque ahorita lo puedan comprender, pero sin embargo, nada más, eso es lo que tiene este electrocardiograma de un paciente crónicamente enfermo con un latidote adelantado, que es una extrasístole, ese que ven ahí, ¿sí? Y esta es un latido ventricular que se adelanta, que es muy diferente a la morfología del resto de los complejos que se ven aquí y aquí, ¿sí? Si se fijan. Bueno, el paciente puede ir a la consulta y describirte que tiene una palpitación, ¿sí? Aquí, en cambio, vean, este de abajo es el trazo o el ritmo normal. En cambio, el de arriba, vean cómo hay ondas que se llaman F minúscula, así como está aquí, que son de fibrilación auricular. Yo les digo a los alumnos en cada año, en los más de 26 que tengo haciendo esto, que la fibrilación es una de las arritmias que casi más que con el estetoscopio se detectan con la palpación del pulso. Es un ritmo francamente irregular en la que uno, hasta que toma el registro electrocardiográfico, se da cuenta de que no existen ondas P como estas que están señaladas con la flecha morada, sino que existen ondas irregulares, anómalas, que se denominan ondas F minúscula, así. Y esas ondas F son de fibrilación auricular. Si se fijan, cada ondita de esas que se ve es una contracción auricular desordenada. La frecuencia auricular está diferente a la frecuencia ventricular. La frecuencia auricular alcanza a veces hasta más de 300 por minuto. ¿Se imaginan si todos esos latidos que se fabrican en la aurícula fueran capaces de pasar por el sistema de conducción hacia el ventrículo y tuviera 300 latidos por minuto? Pues el paciente se muere, ¿sí? Entonces, el corazón filtra los latidos y solamente algunos pasan, y la frecuencia de la fibrilación auricular es variable. Puede haber fibrilación auricular con respuesta lenta, con respuesta intermedia o con respuesta alta, dependiendo de la frecuencia cardíaca que alcance, ¿sí? Pero nunca alcanza los 300 de la aurícula. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Bueno, esta es una arritmia muy común. Si yo veo una arritmia de esta clase en una persona joven y mujer de preferencia, casi siempre tiene que ver con enfermedad tiroidea. En la época en la que yo era estudiante, así como ustedes, la causa principal de un trastorno del ritmo cardíaco tipo fibrilación auricular, acompañada de pérdida de peso y bocio, pues es enfermedad tiroidea. Pero si no había pérdida de peso y bocio, era una mujer u hombre joven, casi siempre era secuela de una enfermedad reumática que se llama fiebre reumática, que produce afectación de la colágena y de los tejidos de conectivos del corazón y que producía alteraciones del ritmo cardíaco por valvulopatía. La fiebre reumática ya no es una enfermedad común. Ya para que veas a un paciente con fiebre reumática, es una rareza. Generalmente se trata de secuelas de un tipo de fiebre reumática no grave, como la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, etc. Porque antes eran pacientes que, pues, si no les corregían quirúrgicamente el defecto de la válvula, el paciente se moría prematuramente. El síncope cardiogénico.
Estrictamente dicho, de acuerdo a algunos textos, el síncope debiera ser siempre cardiogénico, por lo tanto, como que esta palabra sale sobrando. Sin embargo, en otros textos se manejan otras causas que no son el corazón, como todas estas que están aquí y ahorita vamos a ver. Síncope, por definición, es una pérdida súbita y transitoria de la conciencia que hace que el paciente caiga, con pérdida del tono postural, por eso el paciente cae, debido a una hipoperfusión cerebral. Cuando el paciente cae después de estar de pie, ¿sí? Y luego la enfermedad o el problema que causa la hipoperfusión cerebral hace que el paciente caiga, entonces lo hace la naturaleza para aumentar el flujo sanguíneo cerebral y con eso el paciente se restablece. La condición de un síncope es una pérdida transitoria de la conciencia en forma súbita con una recuperación espontánea e inmediata, total, ¿sí? Eso se llama recuperación, así con lenguaje para pantallar al paciente, se llama ad integrum, ¿sí? O sea, el paciente se recupera totalmente después de haber sufrido esa pérdida del tono postural que hace que el paciente caiga, pero que es una cuestión natural para asegurar el flujo sanguíneo en la cabeza, ¿sí? Entonces, tipo de problema debiera ser estrictamente dicho para problemas cardiovasculares. Sin embargo, una causa por la que puede ocurrir esto aquí la vamos a ver. Puede ser lo más común cuando ocurre sobre todo en mujeres jóvenes más que en hombres, es un síncope que se denomina vasovagal. Este se acompaña de hipotensión, ahí disculpen, hipotensión, ¿sí? Y aparte, frecuencia cardíaca baja. Hagan de cuenta que les llega a la consulta a alguien que dice, pues que frecuentemente le está ocurriendo que siente que se desmaya y que al caer y quedarse recostado, de inmediato se recupera, ¿sí? Entonces, si le checan la presión a esa persona sentadita y tranquila y todo, generalmente tiene frecuencias, presiones de, no sé, 80, 60, eso ya les está hablando que es un paciente que tiene hipotensión y frecuencias cardíacas bajas, 60 como mínimo o menos. Si el paciente tiene ese tipo de características, generalmente corresponde a síncopes vasovagales. Es común cuando, como pasa en los accidentes dentro de los saludos escolares y cuando los tienen mucho rato formados al sol o haciendo ejercicio, que ya se desmayó fulanito y vayan para allá a verlo. Y ya cuando llegan el paciente se está recuperando y lo primero que todo el mundo dice, tráiganle una coca para que se reanime, ¿no? O algo así. Bueno, es diferente hablar de un síncope vasovagal por hipotensión y bradicardia a hablar de un síncope por hipoglucemia. El paciente también puede tener un síncope por hipoglucemia cuando los valores de glucosa disminuyen por debajo de 60, ¿sí? ¿En quién le ocurre esto? Pues en una persona que tiene ayuno prolongado, esto es 60 miligramos por ciento de glucosa. Cuando el paciente tiene un ayuno prolongado, cuando utiliza medicamentos antidiabéticos y se los toma sin haber consumido alimentos, cuando está sobredosificado con insulina, o cuando existe enfermedad renal que hace que los medicamentos duren más de lo normal, etc. Entonces, aquí puede haber síncopes por hipoglucemia. Aquí sí es el paciente que se va a restablecer cuando le dan a beber, ya siempre y cuando esté ya medio consciente, líquidos azucarados o cuando le inyectan dextrosa en la vena. Estoy hablando de este y de este. Lo común cuando le pasa a alguien en un síncope vasovagal, que dicen que se reanimó por el refresco endulzado que le dieron, que dicen que porque le reanima la Coca-Cola porque le sube la presión. No, no es que suba la presión. Lo que hace es que te restablece los niveles de glucosa. Y cuando te restablece la glucosa, se mejora la función cerebral. Por esa razón, el paciente experimenta mejoría inmediata. Pero cuando eso pasa,
que el paciente se restablece por el consumo de bebidas o alimentos, más bien es por hipoglucemia. Causas cardíacas, pues una frecuencia por debajo de 60 en un paciente que no es un atleta de alto rendimiento, por ejemplo los viejitos con bloqueos aurículo-ventriculares, con enfermedad estructural del sistema del corazón, que la frecuencia cardíaca está por debajo de 50 latidos por minuto, esos pacientes pueden tener caídas bruscas de su propia altura debido a que no les llega flujo sanguíneo cerebral. Ahora, si el paciente también tiene una frecuencia cardíaca de 160, 180, 200 por minuto, como en una taquicardia supraventricular, que es lo contrario, ¿sí? Que la frecuencia cardíaca se vuelve muy alta, aunque sea rítmica o arrítmica, ¿sí? El paciente también puede experimentar hipoperfusión cerebral y síncope. Aquí el corazón puede estar o no enfermo, ¿verdad? Acuérdense que puede haber taquicardias o bradicardias por efectos farmacológicos. Este que se llama síncope situacional es también muy común. El típico de que ya vayan por el abuelito que lo encontraron tirado en el baño porque estaba orinando y de repente se desmayó. Eso produce secundariamente activación del vago y hace que el paciente durante la defecación o durante la micción se vuelva lenta la frecuencia cardíaca, baje la perfusión cerebral y sufra el paciente un desmayo transitorio que se corrige con la posición de decúbito. El síncope de causa neurológica generalmente tiene que ver con algunas crisis diferentes a las que todo mundo conocemos, que son sacudidas violentas del cuerpo, que se llaman crisis atónicas, en las que el paciente simplemente pierde el tono muscular de las extremidades y ¡pum!, cae de súbito, ¿sí? Y a diferencia de lo que ocurre por un vasovagal o por un cardíaco, el paciente cuando logra despertar dura más tiempo dormido o desmayado y se despierta desorientado. Eso pasa más en las crisis convulsivas. Pero también puede pasar raramente en algunas enfermedades como en la enfermedad de Parkinson, debido a una disautonomía, se descompone el control voluntario de los latidos cardíacos y de la presión arterial, o en crisis migrañosas, ¿sí? Y por último, el síncope de causa psicógena, que tiene que ver con hiperventilación, en la que el paciente le baja la oxigenación, perdón, tratando de, respirando aceleradamente, se produce un trastorno de tipo ácido básico, que es una alcalosis respiratoria y el paciente puede sufrir un síncope, ¿sí? Del forma de síncope más común, que les decía que es que es el vasovagal, existe una forma de reproducir el síncope haciendo esta prueba que se llama la prueba de la mesa inclinada o la mesa basculante, en la que, si se fijan, el paciente está sujeto a la mesa con cinturones, ¿sí? Tanto a nivel de la cintura como de las rodillas y los muslos, y aparte aquí en los descansabrazos también tiene algo que lo sujeta, y entonces al paciente le van a hacer que esta mesa, que es automatizada, baje y la cabeza del paciente quede de pronto acá, y luego, pum, súbitamente la regresan a esta posición, y el paciente experimenta lo mismo que si cuando cae desmayado por un síncope de tipo vasovagal. Y eso se registra con un monitor que está conectado al paciente, y se registran los cambios de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial que ocurren con los cambios posturales. Esa es una forma de diagnóstico de esta enfermedad. Y para poder corregirla, pues hay que estarle dando al paciente cápsulas de sal, bebidas saladas o agua mineral con sal, o también a veces dándole una sustancia que se llama fludrocortisona, que es una sustancia sintética parecida a las hormonas mineralocorticoides que se forman en la cápsula suprarrenal y que puede producir modificaciones del volumen sanguíneo e incremento de la presión. Curiosamente, es un medicamento que se utiliza para mejorar la presión arterial en forma constante. Doctor, Sí. eso de la mesa balanceante es similar, por ejemplo, a las personas que se desmayan en los jueguitos de la feria o algo así. Sí, sí. Haz de cuenta que es un fenómeno inducido parecido a ¿verdad? Sí.
Cuando tú te subes a un jueguito de ese tipo, pues haz de cuenta que te hace un efecto centrífuga, ¿no? Se te acumula la sangre en un sitio distante del cerebro, le baja la perfusión cerebral a una persona y puede sufrir un desmayo transitorio. Bueno, hemos repasado hasta ahorita la disnea, el dolor precordial, las palpitaciones y el síncope. Falta por ver de aquí el edema. El edema de tipo cardiogénico tiene muchas características que lo distinguen. Una, es simétrico, es ascendente, o sea, afecta a las dos extremidades a la vez, cuando el paciente las tiene, claro. Si un paciente está mochito de una pierna, pues no va a ser simétrico, ¿verdad? Sí, ascendente, o sea, generalmente empieza en las partes últimas de las extremidades inferiores, como es a nivel del dorso del pie, y luego el tobillo, y luego la pierna. Sobre todo si el paciente sufre esto y nunca consulta, pues el problema sigue creciendo y creciendo y se va haciendo cada vez más grave. Puede ser generalmente vespertino. El paciente nota que cuando se acuesta por las noches amanece deshinchado, si no del todo, casi todo. Y poco a poco, conforme va avanzando el día, se empieza a hinchar en forma simétrica. Generalmente es blando y cuando lo oprimimos en el sitio de acumulación de líquido deja una fobia, un agujerito que es el godete positivo, ¿sí? Y generalmente mejora con el reposo. Blando, ascendente, simétrico, vespertino, esas son las características de un edema cardiogénico. Porque, así como les dije que la disnea era la manifestación capital de la falla ventricular izquierda, la primera manifestación de cuando falla el ventrículo derecho es la retención hídrica a nivel periférico, que es el edema de las extremidades, de los miembros inferiores. Pero ¿qué ocurre cuando yo veo que el paciente se está edematizando de miembros inferiores y sé que tiene una enfermedad pulmonar de fondo, o que tiene una hipertensión pulmonar primaria o secundaria, o que tiene una cardiopatía congénita añeja, etcétera? Bueno, está haciendo que falle el ventrículo derecho y con eso está provocando dificultad para el retorno de la sangre de la periferia al ventrículo derecho. Y con eso el líquido se empieza a quedar rezagado en el sistema venoso y se produce la hinchazón o el edema, ¿sí? Pero entonces, lo que empieza siendo un edema de miembros inferiores, al ratito se vuelve un edema que alcanza la pelvis o el escroto, en el caso de los hombres, y al ratito evoluciona a edema ya no nomás a nivel pélvico, sino en principio de aquí brinca a un edema que se produce en los espacios virtuales, como por ejemplo en la pleura, y aquí se produce un derrame pleural. Y después, si no se corrige el proceso, curiosamente haz de cuenta que se brinca de la pelvis a la pleura, y si el proceso sigue avanzando y no se corrige, entonces la parte que sigue es ascitis. Cuando un paciente está hinchado por retención hídrica de todo el cuerpo, porque ya se hinchó piernas, ya hubo derrame pleural, ya hubo derrame escrotal, ya hay ascitis y también se le hincha la cara, a todo eso se le llama anasarca, ¿sí? Pero para que eso pase se necesitan dos cosas. O un paciente muy decidioso que no va a atenderse a tiempo, o un médico muy ignorante que a lo mejor sí asiste a la clase, pero no pone atención, o que no aprendió y lo dejamos pasar, y que no se dio cuenta que el paciente tenía un proceso que lo estaba dañando en forma severa y que lo condujo a la anasarca. La anasarca no siempre tiene que ver con enfermedad cardíaca. La anasarca también puede ser dada por enfermedad renal o hepática, ¿sí? Pero cuando es por causa cardíaca, pues va a empezar de esta manera progresiva. Miembros pélvicos en sentido distal, asciende el edema, después alcanza la pelvis o el estómago, luego derrame pleural y al último acúmulo de líquido en el espacio visceral abdominal, perivisceral abdominal. Eso es el godete. Sí. Cuando nosotros le oprimimos el tejido a una persona que tiene acúmulo de líquido a nivel malleolar, se queda marcado el agujerito donde comprimimos. Y eso se llama
el edema. Si se fijan, es simétrico de ambos lados. Ya no nomás está en el dorso del pie, ya afectó hasta el tercio medio de la pierna, por lo menos aquí en el esquema, ¿sí? Este paciente, si lo pones en reposo con las piernas en elevación a nivel de la cintura o más altas que la cintura cuando esté acostadito, pues va a disminuir notoriamente el reposo porque le estás llevando a las venas a retornar la sangre hacia el corazón. Y bueno, esa es una de las características del edema cardiogénico, que tiene godete positivo. No es exclusiva del edema cardiogénico, también se puede producir en el edema renal o en el edema por enfermedad hepática y hipoalbuminemia. Pero vean este otro. Este, por ejemplo, es un edema leñoso, duro, crónico, acompañado de cambios inflamatorios de la piel. Parece que la paciente o el paciente tiene una media puesta, ¿verdad? Unos, ¿cómo le llaman? Calentadores o algo así, como los que se usan para hacer ejercicio. Bueno, y aquí la piel redunda y cae por encima del tobillo. Este es un edema, pero linfático. Si el paciente lo tocas y el edema está durísimo, como leña, ¿sí? Y aparte experimenta indoloro y tiene, a pesar de los cambios inflamatorios o rojizos que se ven en la extremidad, este paciente tiene un edema linfático, ¿sí? Si se fijan, es asimétrico, sí están hinchadas las dos piernas, pero sobre todo la derecha. Aquí es un edema que sí tiene godete, vean, a nivel de los gemelos. Aquí es un edema por insuficiencia venosa. La característica de un edema por varices o insuficiencia venosa son los cambios de coloración de la piel y que la piel se pone tensa, brillante y el edema nunca es severo, nunca es muy intenso, pero se vuelve de color ocre por la sangre que se extravasa de las venas y que libera hierro y que tiñe la piel circundante al vaso congestionado, ¿sí? Eso puede producir cambios de coloración por trastorno circulatorio venoso. Les puse esta diapositiva para que vieran las diferencias de otros tipos de edema que no son cardiogénicos. Y bueno, sigue la cianosis, ¿no? La cianosis puede ser central o periférica. Para que se dé cianosis, debe haber una cantidad de hemoglobina que no alcanza a oxigenarse mayor de 5 gramos por litro. Entonces, si el paciente, por así decirlo, tiene la tercera parte de su hemoglobina sin oxigenarse, entonces se va a producir un aspecto de cianosis. La cianosis puede ser central o puede ser periférica. Ahorita vamos a ver ejemplos. Cuando es central puede ser de causa cardíaca o de causa respiratoria. Ejemplo, causa respiratoria, cor pulmonar crónico, que mejora en cuanto le pones oxígeno y el paciente pues, se le quita la coloración violácea de los labios, de la lengua, del rostro, etc. El edema, la cianosis de tipo cardíaco central generalmente obedece a cortocircuitos que hacen que pase sangre del área oxigenada a la parte no oxigenada, en lugar de irse hacia la circulación periférica, como pasa sobre todo en el caso de las cardiopatías congénitas cianógenas, ¿sí? En las que existe un defecto a nivel del tabique que hace que una comunicación de una cavidad del lado derecho al lado izquierdo, que hace que el pacientito tenga un defecto de comunicación interventricular y pasa sangre del sistema de alta presión al sistema de baja presión y puede producir cianosis, ¿sí? Entonces, como en las cardiopatías congénitas cianógenas. Aquí está el ejemplo de un niño, vean sus labios, es un niño que nació con un problema que se llama atresia tricuspidia. Aquí hay un error, no la pude corregir porque, bueno, es una foto tomada así de internet. Imagínense, es un niño al que están pidiendo pues ayuda económica para tratar de solucionarle esto con una cirugía que ahora ya se puede hacer, ¿verdad? Tiene atresia tricuspidia, o sea, de la válvula que divide aurícula derecha del ventrículo derecho y comunicación interauricular. O sea, pues este niño nació con una cardiopatía congénita compatible con la vida, pero que se debe corregir lo más rápido posible, si no va a experimentar
problemas de crecimiento, retraso en el crecimiento, infecciones respiratorias recurrentes, agotamiento, cuando está, por ejemplo, succionando para mamar o tomar el biberón. Son niños que debe llamar la atención que se ponen moraditos. Y luego parece mentira que al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? O sea, esto a veces le ocurre a gente de muy bajo nivel socioeconómico y cultural y no se dan cuenta hasta forma muy tardía, ¿sí? Y eso hace que a veces estos niños se atendan tardíamente. Pero esa es una forma de ejemplo de una cianosis central por cardiopatía congénita, con shunts o cortocircuitos que hacen que se pase sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, porque el lado izquierdo tiene presiones superiores. En cambio, es acropaquia con cianosis. ¿Qué es acropaquia? Son los dedos llamados en palillo de tambor. No son exclusivos de las enfermedades pulmonares crónicas o de la hipertensión pulmonar que causa efectos cardíacos. También pueden presentarse en otras enfermedades que cursan con shunts o cortocircuitos, como en la cirrosis, por ejemplo. Pero también se pueden presentar en los pacientes que tienen EPOC. Y el EPOC acaba provocando hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar va a provocar falla ventricular derecha, hipertensión pulmonar, que nos conduce a falla ventricular derecha, y el pacientito pues a la larga, como si es una enfermedad compatible con la vida, porque cursa con agudizaciones, pues va a sufrir cambios morfológicos como la osteoartropatía hipertrófica, que son los dedos en palillo de tambor, o también llamados acropaquia, en los que se ve cianosis, uñas en vidrios de reloj, tercera falange prominente, etc. ¿Sí? Y aquí es una forma de cianosis, a diferencia de lo que vimos en la clasificación, que era periférica, es fría, mejora con el calor local y generalmente se acompaña de alteraciones cutáneas. Esas tres características son esenciales para ver una enfermedad como esta, que es la enfermedad de Raynaud. Si se fijan, aquí se ve cianóticos las partes distales de las manos, pero acá, ¿sí?, se puede ver pálidas de tanto sufrimiento circulatorio en la parte distal de las manos. Esto es más grave que la propia cianosis, porque la cianosis dice que cuando menos llega sangre pobremente oxigenada. Aquí no, aquí llega prácticamente a tener ausencia casi total de la circulación periférica. El fenómeno de Raynaud está presente como una enfermedad primaria en forma poco común, o como una enfermedad secundaria que acompaña a otras enfermedades como los trastornos de la colágena, el lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, etc. ¿Sí? Es un trastorno de tipo inmunológico que involucra vasculitis. ¿Alguna pregunta antes de dejar el tema hasta aquí? Doctor, ¿cuáles eran las tres lesiones? ¿Las tres qué? Usted dijo que para que No te escucho bien, como que se corta. ¿Las tres características? Ajá. ¿De qué? ¿Del edema periférico? ¿De la cianosis periférica o de qué? Sí. Se las pongo. Aquí están. Es frío, o sea, por la hipoperfusión, mejora con el calor local y se acompaña de alteraciones cutáneas. ¿Sí? Esta es una, esta es otra, mejora con calor y se acompaña de alteraciones cutáneas, es la tercera. Eso pasa en la gangrena o en el fenómeno de Raynaud. ¿Sí? Ok, gracias. La cianosis central, en cambio, es caliente, ¿sí? No mejora con la oxigenación, ni con la modificación de la posición de las extremidades, etc. Esto se les queda ahí en el archivo, están las diapositivas, pero repásenlas, ¿sí?
Bueno, por hoy vamos a dejar la clase aquí. Por favor, no se desconecten.